Ok, hermanos, estamos trabajando el tema de el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Nos quedamos el martes pasado todavía hablando sobre algunos elementos que se dan en el momento del día de Pentecostés. Y como les dije, cada martes que venimos, y yo repaso todo y siempre encuentro otras cosas más que es necesario agregar. Este es el cuadro con el cual nos quedamos el martes pasado. Y lo que dijimos fue que este es básicamente la dimensión, el alcance del día de Pentecostés. El día de Pentecostés es una fiesta normal. Y yo quiero que vean, por favor, lo que sucede para tratar de explicar realmente lo que sucede acá. Y de esta manera no se malinterprete, porque yo les dije que el problema que se está dando es que algunas iglesias están diciendo que en la Biblia se enseña que cada cristiano debe tener 2 bautismos del Espíritu Santo. ¿Ok? El primero, que es el bautismo cuando nosotros aceptamos a Cristo, pero si no hablamos en lengua, tenemos que ser bautizados otra vez, y hasta que hablamos en lengua, entonces es que nosotros hemos sido bautizados. Y ese es un error. Y yo se lo voy a explicar por qué. Por ejemplo, miren, les voy a poner este ejemplo antes de entrar a esa parte. La Biblia enseña que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿cuántas veces? Una vez. Ok. La gente del Antiguo Testamento es salva, fíjense bien, a través de la obra de Cristo en la cruz. Pero para ellos todavía no ha sucedido, fíjense. Pero miren qué interesante. El poder de la obra de Cristo se aplica para toda persona que cree en Dios. Y es en Cristo que alcanzan salvación. Ahora bien, todas las personas después, digamos, del Nuevo Testamento hasta hoy, son salvos por esto mismo, por la obra de Cristo. Pero ahora para ellos, o para nosotros, la obra de Cristo, ¿cuándo sucedió? 2000 años atrás. Pero miren qué interesante. Esta obra de Cristo se aplica en todas las personas en el momentito que creen. ¿Sí? O sea, no necesita Cristo morir por cada uno en cada vez que acepta, sino que una sola obra, y esta se aplica a todas las personas que reciben a Jesucristo. Esto es bien claro, ¿verdad? Aquí no hay duda alguna. ¿O alguien podría tener alguna duda? Estamos hablando ahorita sobre la obra de Cristo para salvación nuestra. Por ejemplo, mi abuelito, él aceptó a Cristo, a ver en qué año. Pero lo cierto es que cuando yo estaba pequeñito, ya mi abuelito ya era ancianito y tenía años de haber aceptado a Cristo. Digamos que él aceptó a Cristo en ese tiempo. Yo vine a aceptar a Cristo en ese tiempo. Y es la misma obra, la que simplemente la sangre de Cristo tiene poder para salvarnos en el momentito en que creemos. ¿Claro? Ahora fíjense bien. Vamos a cambiar la cruz y vamos a colocar aquí la obra del Espíritu Santo, dígale,
Pentecostés. ¿Ok? Vamos a quitar, digamos, el Antiguo Testamento. O sea, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Cuándo fue? Hechos capítulo 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucedió en Hechos capítulo 2, dice la Biblia? Descendió el Espíritu Santo. Se derrama el Espíritu Santo en 120 que estaban esperando una promesa que Dios o que Jesucristo le había hecho antes. Aquí habían personas. Aquí el inicio del Nuevo Testamento. Aquí habían personas que aceptaron a Cristo. ¿Ok? Sin que antes Cristo hubiese muerto en la cruz. Aceptaron a Cristo. Entre ellos estaban, por ejemplo, ¿quién? Juan el Bautista. ¿Cuántos aceptaron a Cristo cuando Juan el Bautista predicó? Eran multitudes, multitudes. Muy bien. Todos ellos no recibieron el Espíritu Santo allí. Igual a los del Antiguo Testamento. Ok, entonces, es más, ni sabía, dice la Biblia, del Espíritu. Entonces, en Hechos 2 se cumple esta promesa y los 120 que aquí están esperando la promesa, la Biblia dice que fueron bautizados, o sea, fueron incorporados a lo que nosotros hoy conocemos como iglesia. ¿Qué pasa después? Ahora vamos por favor a Hechos capítulo 8. Por favor busquen y vean lo que sucede en Hechos 8. El libro de Hechos 8, vean los versículos 12 al 17. Alguien voluntariamente lo lee, así como el hermano Antonio, y pongan atención a lo que sucede allí. Hechos 8, versículos 12 al 17. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo lo explica ahí? ¿Por qué razón los creyentes aquí necesitan ser bautizados por este bautismo del Espíritu Santo? En Hechos 8. O sea, solo habían sido bautizados en el nombre de Cuando aceptaron a Cristo, estos pertenecían aquí. Aceptaron a Cristo, pero todavía la iglesia no había comenzado, por lo tanto no habían sido incorporados a la iglesia. Y para ser incorporados, tenían que recibir el Espíritu Santo, que es el que nos incorpora. Entonces, dice, entonces fueron bautizados, ¿y qué pasó? ¿Hablaron en lenguas? No lenguas. Ok, vamos a Hechos 10, por favor. Hechos 10. Y por favor, y estamos tratando de explicar lo que está sucediendo allá. Porque Jerusalén es Hechos 2. Judea, ese lo ponemos ahí, pero representa a los discípulos. Samaria es lo que acabamos de leer. Y ahora vean lo que pasa allí con Hechos, el capítulo 10.
Versículos a partir del versículo 37. Vamos a leer a partir del 37. ¿Alguien nuevamente comienza a leer en voz alta? Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que le predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A él levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De él que dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Qué sucede acá, hermanos? Vean, hay varios elementos. Primero, la gente que es bautizada aquí son gentiles. Entonces ya rompemos el círculo de que el evangelio es solo para judíos. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es que se invierte el orden. Miren pues, se invierte el orden. Aquí se dan los dos bautismos al mismo tiempo. ¿Cuáles son los dos bautismos? El bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua. Y esto es bien importante establecerlo. ¿Por qué? Ahora viene y el primer bautismo significa ¿qué? No, el primer bautismo, el del Espíritu Santo, significa que ellos en ese momentito están aceptando a Cristo como Señor y Salvador. El bautismo de agua ya se convierte en un testimonio de fe. Es lo que Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyese y fuese, no dice así. No, Mateo no dice así. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ok. Bautizándole, dice, no el que creyese. Ajá. Pero primero dice, primero aceptan a Cristo. En el momento que aceptan a Cristo son incorporados a la iglesia. Luego les dice, les vamos a enseñar, y se bautizan en agua, el bautismo de Jesucristo, para ser miembros de una iglesia local o para dar testimonio de que ellos ya son hijos de Dios. Ese es el otro elemento. Entonces aquí se da el bautismo del Espíritu Santo, pero mire lo que pasa. ¿Qué pasa con ellos en este? Ok. Hablan en lenguas. Idiomas. Vaya. Y luego. Y dice pastor. Que se derramó el don del Espíritu Santo. Ya. Y ahí se agarran muchos. Pero no está. Allí cuando dice el don del Espíritu Santo, no es diferente a dones del Espíritu Santo. Porque ahí es. Y se derramó la gracia del Espíritu Santo. En Hechos 2 dice, fue derramado el Espíritu. Sí, utiliza, pero es lo mismo, porque el Espíritu Santo es el regalo que Dios nos da. En este caso está diciendo, porque cuando dice en los otros pasajes que habla de dones es plural. Dones del Espíritu Santo, ¿verdad?
y nos da dones, porque no solo nos da uno, más de uno. En este caso, sí recibieron el don del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo. Entonces, aquí se dan los bautismos del Espíritu y el bautismo de Jesús. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Entonces no entraba, como en Hechos 10, era para los gentiles, no entrábamos nosotros. No era para Todavía no. Bueno, ya comienza a extenderse. La proyección aquella, ya estamos en el último cuadrito, TT, toda la tierra. Pero lo que quiero decir es cómo un solo acontecimiento, de Hechos 2, comienza a, así como la obra de Cristo, comienza a aplicarse. Ahora vamos al último pasaje. Pastor, Sí, hermano. ahí usted dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, Ajá. de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, Ajá. porque los oían hablar en otras en lenguas Ajá. y que magnificaban a Dios. Yo digo que no tenían otra demostración de que podían tener el Espíritu Santo porque lo que había pasado en Hechos, ¿no? Entonces, una forma de es lo que digamos, ver que el hermano Antonio tuviera el Espíritu Santo es que él mismo se manifestara De igual manera. De igual manera. Ese es el punto clave. Eso es lo que quiero ir señalando. La demostración de que aquí se estaba dando una manifestación de lo que sucedió en Pentecostés era lenguas. Eso. La gran diferencia es que ahora está rompiendo el muro de aquel concepto que tenían los judíos, que Jesucristo solo vino para ellos. Y para ellos no había cabida ningún gentil. Por eso cuando a Pedro le llama a Jesús y le dice, ve donde Cornelio, ¿qué es lo que dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? No, porque no era judío. No, yo no voy allí, Señor, porque él no es de la circuncisión, o sea, no es del pueblo judío. Y luego lo forza un poquito, tú tienes que ir. Y entonces se le aparece el manto con todos los animales y le dice, tienes que comer. Más que comer animales inmundos, lo que estaba enseñando ahí, que ahí se estaba terminando toda una ¿cómo se llama? Una forma de pensar de los judíos. No es un sistema tradicionalista. No, a ellos les habían enseñado que el Mesías solo venía para ellos, que el reino solo era para ellos, que todas las bendiciones eran solo para ellos, que la salvación era para ellos y que nosotros pues que nos llevaran a saber quién. Pero cuando el Señor le dice, les había dicho, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, creo que ellos no entendieron lo que estaba diciendo Jesucristo. Más bien ellos entendieron que era llevar el mensaje del Evangelio a los judíos que vivían en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Y por eso, vean a quienes buscaba en primer lugar el apóstol Pablo cuando iba a cualquier ciudad. No, a los judíos, a la sinagoga iba, porque todavía mantenían el concepto, primeramente, dice Romanos 1, 16, 17, primeramente dice, Romanos 1, 16, 17, primeramente a los judíos y después a nosotros. Vean cómo se maneja el concepto. Entonces, A pesar de querer enviar a los gentiles. a pesar de eso, pero está siguiendo ese orden todavía, que yo voy a llevar el evangelio a los de la casa y luego, pero ahora dice, y todos tienen el mismo derecho. Entonces, pero acá la sorpresa, hermanos padres, es que los judíos dicen, y también los gentiles pueden tener esa bendición de lo que sucedió acá en Hechos 2. Y sí, porque hablaron en lenguas. Y ya llegamos hasta toda la tierra. Y entonces, ¿por qué está Hechos 19? Vamos al Hechos 19.
Y se va a dar cuenta que ahí hay otro elemento más. Ok, alguien comienza a leer el versículo 1, yo les digo dónde termina. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni cuando creí, Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Qué les parece este pasaje? Vuelve a suceder, oiga bien, lo mismo que sucedió en Hechos 2, lo mismo que sucedió en Hechos 10. Aquí no se habló en lenguas. Miren pues, aquí no se habla en lenguas y aquí hablan lenguas cuando son bautizados por el Espíritu Santo. Okay. ¿Quiénes son los del capítulo 19? ¿Dónde habían aceptado a Cristo estos discípulos? Oh, habían aceptado aquí, mire, con Juan el Bautista. Antes de que Jesús muriera, ni sabían nada del Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos aceptaron, pues aceptaron con el bautismo de Juan y, fíjense bien, meterse en el agua. Entonces, era como levantar la mano ahora cuando alguien acepta a Cristo. Entonces decía: ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Y se metía al agua. Y la gente decía: oh, aceptó a Cristo, pero era a través de el bautismo. Ahora, eso es lo que los discípulos habían hecho, los discípulos de Juan. Así que ellos no sabían ni de la iglesia, ni del Espíritu Santo. Y cuando, oiga, qué interesante, habían pasado todo este tiempo creyendo lo mismo. ¿Cuánto ha pasado ya de la iglesia que comenzó? Y estos estaban por otro lado. ¿Estaban cometiendo pecados, sí o no? No. Simplemente ellos eran salvos, pero no habían sido incorporados a la iglesia. Entonces, miren, una vez son incorporados a la iglesia los representantes de Jerusalén, de Judea, de Samaria y de toda la tierra, y aún los que no pertenecían a ninguno de esos 4 grupos, una vez pasa esto, el Pentecostés termina su aplicación con manifestación de hablar en lenguas. Y después, ¿qué es lo que queda? Solo queda que todo aquel que cree en Cristo en ese momentito es bautizado, es incorporado. ¿Y por qué ya no necesita hablar en lengua como señal de que es bautizado o incorporado a la iglesia? ¿Por qué? Porque ya se cumplió la promesa y ya mora en nosotros. Pero hay otra razón un poquito más amplia. Porque dice que por fe. Hay otra respuesta un poquito más lógica. ¿Cómo la pregunta? Vuelvo a hacer la pregunta. Ahora todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal, en ese mismo momentito es bautizado o incorporado por el Espíritu Santo para ser parte de la iglesia de Cristo, y ya no necesita hablar en lengua para decir: yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Bueno, la
pero eso no es suficiente. La lógica que hemos explicado. Porque una sola vez se dio. Porque una sola vez se dio. Porque aquello era para demostrarle a los demás. Ahora, al aceptar, ya estamos. En parte. Porque la promesa de Dios dice que desde el momento que ¿Qué? creemos, Ok. somos sellados con el ¿Qué otro grupo hace falta que reciba la manifestación del Espíritu Santo que habla en lengua que no esté allí? No. De la iglesia. Ya los del Antiguo Testamento se han muerto, no tiene nada que ver, no. De a partir no, ahí está, Jerusalén. Está toda la tierra, son los gentiles. ¿Quién? ¿Cómo? No, porque pertenecen siempre va a ser toda la tierra. Están judíos y de toda la tierra. Los que no han creído. ¿Ah? Vienen de todos esos 4 grupos. Pero no dice los que no han No, pero de todas maneras. Los que faltan. Pero de todas maneras vienen de alguno de esos 4 lugares. Lo que quiero decir es, mire, ya el día de Pentecostés ya se manifestó en hablar en lengua en los 4 grupos representantes, que es lo que necesitamos para toda la historia. Entonces no necesita otro Pentecostés más para decir, ahora vamos a hablar en lengua otra vez, porque entonces estaríamos hablando de 2 iglesias, de inicio de 2 iglesias. Es solo una iglesia, hay 4 grupos representantes, unos son judíos, otros son gentiles, otros son samaritanos, medio gentiles y medio judíos, y otros son discípulos de Juan que habían aceptado a Cristo antes, pero como no habían tenido la oportunidad de ser incorporados a la iglesia, también ellos hablan en lenguas. Pero una vez pasa eso, capítulo 19, busquen toda la Biblia a ver si hay otro caso como este. Alguien dígame. Busquen toda la Biblia a ver si encuentra otro caso como este. Ahí terminó. Ya no hay más aquello de decir, ahora viene otro Pentecostés aquí. Esa es una interpretación incorrecta. Porque aquí está representado toda la humanidad. A no ser que haya gente en el planeta. ¿Cuál, Kevin? ¿Cuál crees que tiene más posibilidades que pueda haber seres humanos? ¿Ah? Marte tal vez. Pero si hubiesen allí, Dios ha hecho un plan especial para ellos. Pero allí no, ahí solo así dicen. ¿No? Sí, ¿verdad? Incluso, bueno, cuando leíamos el Apocalipsis, que se supone, no se supone, es el futuro. ¿El futuro? Lo vimos hoja por hoja y en Ajá. ningún momento habla En ningún momentito. Y ese es buen argumento. Ni aún en la tribulación no encontramos solamente el anticristo. Cuando habla cosas ahí que no tiene. Pero no encontramos otra manifestación de que para ser parte de la iglesia se tiene que hablar en lenguas. No se necesita, porque ya vino el Espíritu Santo. Y Él es casi como la obra de Cristo, que una vez viene y se manifiesta. Cuando en el momentito que yo acepto a Cristo, entonces se aplica la obra del Espíritu Santo en mí. Como cuando usted acepta a Cristo, en el momentito que acepta la sangre que fue derramada hace 2000 años, su poder se aplica en mi vida. Y ya no necesito otra vez volver a decir, Señor, otra vez otro poquito de sangre. No, para siempre. ¿Ah? Ahí se... No sé qué, pero una de las respuestas tal vez sería ¿por qué solo los pentecostales hablan en lengua? Nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo. Ahí está el asunto. La pregunta es, ¿qué es lo que ellos hablan? Y entonces ahí viene el asunto. Porque de eso es el idioma. Vaya, miren. Los idiomas. Bueno, digamos que es un montón de jerigonzas. ¿En cuánto me ayuda a mí el hablar en lenguas? En cuanto a mi vida espiritual. Fíjense bien. ¿Puede el Espíritu Santo, digamos, darle esa gran, como ellos dicen,
manifestación a alguien que aquí está hablando en lengua y nomás se va para la casa a pelear con su esposo o a hablar de la gente. ¿Qué es eso? Pero porque ellos dicen que uno no tiene ese gozo, ¿Cuál gozo? ese gozo que ellos tienen. Esa es manipulación, no es gozo. Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es... Gozo. ¿Luego? Gozo. No, el gozo no se manifiesta en cerrar los ojos y comienza a llorar y comienza a patalear. No, eso no, ese es desorden. Ajá, sí, Entonces la pregunta es, ¿esto es del Espíritu Santo? ¿O es del diablo? ¿O es mi propia presión emocional? Porque hay una presión. Oiga, ha habido pastores que han ido a estas actividades de encuentros y los han comenzado a presionar desde que salen el bus, después que han pagado los 300 fichas, y comienzan a presionar. Tú eres pecador, ¿verdad? Pues ni modo, todos somos pecadores, pues, le dice. Sí, pero aquí tienen que confesar, y comienzan a atacarlo, y cuando llegan después de 3 días que han ayunado y están todos paliditos, los llevan a un lugar y llenan todo el lugar de periódicos, porque la manifestación final del Espíritu Santo es que todos comiencen a vomitar. ¿Qué es esa cochinada, hombre? ¿Dónde hemos visto en la Biblia semejante suciedad? Pero para ellos es eso. Entonces este compañero fue y dijo, ¿cómo es eso? Y dice, le vamos a ver, dijo. Y llegaban y le hacía así, y él como que era de aquel de hule, ¿verdad? Le hacían así. Yo le digo, pastor, porque hoy me dijo uno de la iglesia de ellos, que vino una vez aquí, y dice que le gustó el mensaje, que usted daba los mensajes perfectamente, solo que aquí no teníamos el Espíritu Santo. Ay, entonces, ¿cómo lo di yo, pues? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? La forma que usted sabe, con Oiga, pero y cómo canta. sí, pero ¿quién va a hacer algo sin que no sea guiado por el Espíritu Santo? Pero ellos para uno, Sí, pero eso es lo que estamos explicando. Mala interpretación de la Biblia, es lo que estamos explicando. No estamos ni acusando a ellos, ni diciendo que está mal. No, la interpretación de la Biblia es incorrecta y por lo tanto llegan a estas cosas. ¿Sabe, pastor? En cierta ocasión yo estuve aquí, estaba cuando todavía estaba, antes de venir para acá, estuve en Manuel, y con un puertorriqueño. Y el hombre presentó cabal como nosotros creemos el plan de la obra del Espíritu Santo. Okay. Pero después se contradijo. Y dice, Y comenzó a... algo pues, ¿y cuántos quieren hoy? Se da cuenta de la mala interpretación. ¿Quieren de la paz del Espíritu y hablar en lengua? ¿Cuántos? Okay. Y pasar, y ¿sabe? Hay un joven que es un hombre modelo, por cierto, hoy es el yerno de pastor. Un hombre que está ahora. Él no habló de lengua. ¿Sabe lo que hizo? Lo mandó a prestar. Porque no. Porque no lo lengua. Y el asunto es que algunos decían que el lado lo pagaban a la plataforma y le ponían el ojo. Oiga, no entendía. Fíjense bien. Pablo dice, pero aquí ya vamos a la parte que usted mencionaba. Otra cosa es que vayamos a 1 Corintios 12, que vayamos a Romanos 12, 1 Corintios 13 y 14, 1 Pedro 4 y Efesios 4. 5 pasajes nomás en la Biblia que se hablan de dones espirituales, que es otra cosa diferente a esto. ¿Ok? Ahora bien, lo que usted está mencionando ahí supuestamente son dones. Oiga, vaya, oiga bien. Solo les voy a dar 2 cositas que contradicen. La Biblia dice que no todos tenemos ¿qué? El mismo don. Y ellos nos obligan a que todos hablemos en lengua. Error número 1. Y entonces contradecimos lo que Dios dice en su palabra. 2. La Biblia dice que si es don de lengua, no se puede hablar todos al mismo tiempo, sino que si alguien habla, el otro tiene que interpretar. ¿Por qué? Porque los dones son para edificar, no para confundir. Tercera cosa,
Pablo dice, yo puedo hablar en lengua, pero prefiero hablar una palabra que se entienda en vez de 1000 que no se entiendan. Vamos, lo último, miren, lo último con lo que yo me quedo. ¿Quién es el mayor modelo para mi vida? ¿Cuántas veces Jesús habla en lenguas? ¿Cuántas veces? Ni una. ¿Por qué yo voy a seguir algo que crea confusión y discusión y todo eso cuando mi maestro, que es mi héroe, que es mi modelo, jamás observen a todos los apóstoles, excepto los 120. Una vez, y no son dones, es simplemente un milagro que Dios hace. Ya, eso es todo. Después busquen a los apóstoles hablando en rapa, la basaba, la sabia y se va para allá, para acá. No, eso no es verdad, que no me ayuda. Jesús cuando estaba en la cruz, interpreta la Biblia. No, pero ese es arameo, ese es el idioma en que ellos hablaban. ¿Cómo se llama? La basaba. Esas son palabras del hebreo. ¿Y cómo yo voy a ponerme a hablar así en hebreo? Y ustedes no se recuerdan, ya me vi en el video, brother. Y digo, bueno, en serio, es locura. Chanín, guachalán. Y yo me pongo a reír ahora que lo estaba viendo. Ese loco. Sí, pero ese es. Mire, capaz ya que dice, mire, el hermano pastor tiene el don de lengua. Dijo Malquios guachalán. Y quiere cashlangua y dice pan. Cashlangua es pan. Ok. Ahora, sí, ellos sí. No, hermano Luis, él me entendió, así él estaba atrás riéndose. Él sabe varias palabras. Dígame varias palabras en lengua, hermano. Chavesiquets, buenos días. Chachis. Chavesiquets, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ese es idioma. Entonces, oiga bien. Ahora bien, fíjese, interesante. Lo que hablan las iglesias que creen en esto es simplemente jerigonzas que ni son idiomas, porque no existe idioma. Otro, donde sea que vaya, ¿acaso no son las mismas palabras memorizadas? Pues las mismitas. Y diría, bueno, el Espíritu Santo no tiene más palabras que decir. Las mismas. ¿Y en qué me ayuda a mí que me digan la basaba? No, nada. ¿Por qué no me pongo a orar, a leer la Biblia, a hacer buenas obras a las personas? Que ese es el fruto del Espíritu. Bueno, y lo peor es que después que pasa, dice que el Espíritu se va de ellos. Otra enseñanza incorrecta en la Biblia, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo jamás se va de nosotros. Pero bien, va. Ahora, lo que yo estaba explicando es esto. Hermanos, ¿entienden bien en qué consiste el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Si a ustedes se los preguntan por allá, ¿lo pueden explicar ahorita bien? Pastor, me quedó no muy claro que los que aceptaron el último pasaje que leímos Acá Ajá. ya habían creído en Cristo, así que ellos simplemente son incorporados a la iglesia, pero ellos ya habían aceptado a Cristo. Pero ellos no estaban en agua, por esa razón no son bautizados en agua. por eso, pero no tenían Espíritu Santo. Exacto. Entonces, cuando allá lo recibieron. Exactamente. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué no lo tenían? Dígame. Había venido. No, otra. Porque Jesús estaba allí, hermano. ¿Y cómo voy a pedir yo al Consolador si ya tengo a Jesús enfrente? Estos lo reciben porque Jesús ya se ha ido. Y Él dijo, y yo no os dejaré huérfanos, os mandaré un Consolador. Ellos no lo necesitaban porque ahí está. Juan le manda a decir, ¿y tú eres el Mesías que vas a venir? Le manda a decir cuando Él esté en la cárcel. Jesús vivía con ellos. Es más, Juan bautizó a Jesucristo. Entonces no necesita. Aquí ya se ha ido el Espíritu, ya se ha ido Jesucristo. Aquí no está Jesucristo, aquí tampoco, y aquí
Entonces ellos necesitan recibir el Espíritu Santo para que a partir de entonces Él more en sus vidas para siempre. Esa es la explicación. ¿Y el Antiguo Testamento cuándo no lo? Ellos no necesitaban, porque Dios era el que representaba ahí y el Espíritu Santo funcionaba de manera muy temporal, pero era Dios. En el tiempo de la tribulación, igual, Dios tratando con los judíos. Oiga bien, antes en el Antiguo Testamento no hay iglesia. Entonces el trato es Dios con su pueblo. En la tribulación no hay iglesia, es Dios tratando con su pueblo nuevamente. En el milenio es Dios tratando con su pueblo unido ya, donde ya se une la iglesia con todos los redimidos de toda la historia. Entonces Dios estará ahí. Ya no hay otra cosa. Ok, hermanos. Qué bonito esto, ¿eh? ¿Cuánto has aprendido de esto? Es interesante esto. Es interesante. Tampoco se puede, digamos, contradecirles a ellos, porque yo ya he platicado con No, ni hay que meternos en esas discusiones. La Biblia dice, la Biblia dice que evitemos las discusiones necias. ¿Y qué dice Pablo? No, y nosotros que... No, ¿qué dice Pablo, hermano? Además de necias y de viejas. Huecas sus pies. No es de vieja mujer. Y de viejas costumbres. Porque Timoteo dice que evitemos las conversaciones, discusiones que solo son Que no traen nada. para, Que no traen a nada. que no traen nada de ayuda, de edificación, sino que... Y muchas palabras dice la palabra que puede haber. Así que, si alguien viene a decirle, mire hermano, usted tiene que hablar en lengua porque no, usted no tiene el Espíritu Santo, ¿cuál es mi respuesta en el caso? Ya, exactamente, por convicción yo dije, cuando acepté a Cristo, mi querido hermano, la Biblia dice que yo fui sellado por el Espíritu Santo. Y luego 1 Corintios 6, 14 al 16 dice, ¿o acaso ignoráis que el Espíritu Santo, o que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Pasa usted a 2 Corintios 6 también, y versículos 14 al 16, y le vuelve a repetir lo mismo, y dice, porque no hay concordia, o sea, armonía entre las tinieblas y la luz, ni entre Belial y Cristo, porque el Espíritu Santo mora en vuestros corazones. Pero hay un pasaje que dice que presentemos defensa a todo el que nos demanda. Pero mire cómo dice que nos presentemos. No, claro. Sí, Ok, va. pero sí defender por lo menos. Usted tiene razón. Cuando alguien viene y le dice, vamos, usted que se dice que es de los diáconos de la iglesia Peniel, explíqueme cómo fue que Jesucristo resucitó. Viene y le dice a alguien. Y usted dice, con mucho gusto, siéntese porque me va a tardar unas 2 horas por lo menos. Y comienza usted con la Biblia. Mire, aquí dice la Biblia, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ahora bien, después que usted le ha explicado, viene él y dice, pero usted es un mentiroso. Entonces dice, disculpe señor, creo que aquí ya vamos por mal camino. Ya le expliqué, esto es lo que la Biblia enseña, muchas gracias, que Dios le bendiga, voy a orar con usted. Cuando uno bien siente cuando alguien lo hace solo por... Sí, ¿verdad? Uno piensa, así que dice, no, tranquilos. Yo le voy a explicar, mira usted, digo, ¿se acuerdan de lo que yo les he hecho? Véngase pues, hagamos un trato. Yo les hablo primerito lo que creo y enseña la Biblia, y después ustedes me hablan a mí todo lo que quieran. Pero como vamos a estar con unas 10 horas, no me aguantaron y se fueron. Y me querían interrumpir. Disculpe, hicimos un trato. Siéntese. Y hasta fresquito le voy a dar para que esté bien tranquilo. Sí, pero lo hacen por cuestionar, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense bien como lo que termino, porque ya es hora. Se fue el tiempo y no avancé de este cuadrito. No pasa. Mire, lo que quiero decirle, solo para ustedes me dan la respuesta. No se puede interpretar, miren cómo lo que pasa aquí. No se puede interpretar que la salvación se pierde basados en aquel texto que dice, el que persevera hasta el fin
será salvo. Es un ejemplo que estoy poniendo. ¿Por qué no se puede interpretar ese texto y decir que la salvación se pierde? Porque aún a veces algunos de la iglesia bíblica pendiente creen que la salvación se pierde. Pero yo les digo, ¿por qué yo no puedo aceptar que alguien me diga que la salvación se pierde si se basa en ese texto? Por el contexto, está hablando de la tribulación. Ok, bueno, es una buena respuesta. No serviría de nada el sacrificio de sangre. Ahí vamos a lo más fuerte. Ahí vamos a lo más fuerte. Si le aplicamos los principios hermenéuticos, me diría, disculpe, está fuera de contexto. Así que me está interpretando incorrectamente. Pero vienen y decimos, pero si la salvación se pierde, ¿qué enseña toda la Biblia acerca de la obra de Cristo? Dice, la obra de Cristo fue perfecta, Jesucristo murió una sola vez para siempre, que Jesucristo, ¿quién es? Es Dios, y si Él no da una cosa perfecta, deja de ser Dios. Se da cuenta que viola todos los principios doctrinales de toda la Biblia. Entonces, cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Si no perseveras el día domingo, te vas a morir. Y si viene Cristo cuando tú estés pecando, y así tú, buen cristiano, dice, te vas al infierno. Pues no, porque Cristo me selló con el Espíritu Santo para siempre. Otra cosa es que Él me dé unas mis cuantas azotitos por portarme mal. Oiga, cuando uno como padre, un hijo se porta mal, aunque este hijo sea lo más malcriado y usted le dé unas buenas nalgadas como quiera, ese hijo no deja de ser su hijo, y aunque sea lo más, no deja de ser hijo. Y así pasa, cuando la Biblia dice que nosotros aceptamos a Cristo, dice, y Él nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo puede Dios fallar, hermanos? Yo no entiendo aquí cómo alguien dice que la salvación se pierde y estamos cuestionando el sacrificio de Cristo. Ay, hermanos, apenas comenzaba con los ejemplos, pero vamos a terminar aquí.